La Universidad Nacional Autónoma de México celebra hoy el Día Mundial de la Filosofía. En el marco de esta conmemoración, destacadas filósofas y filósofos de nuestra universidad exponen su pensamiento y confrontan sus opiniones, en búsqueda por comprender y dar respuestas a los grandes desafíos contemporáneos. Te damos la bienvenida a la mesa ¿Cómo sería México sin filosofía?, con la participación de Aurelia Valero y Guillermo Hurtado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Modera Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. 19 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Humanidades, comunidad. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Un gran gusto estar aquí celebrando el Día Mundial de la Filosofía. Todos sabemos, la filosofía es una antiquísima disciplina que se cultiva en la UNAM, que se enseña, que se investiga, que genera debates, que genera encuentros, también desencuentros a veces, y sobre todo que nos llevada a la divulgación, que es lo que hoy queremos hacer, pues nos lleva a preguntarnos, a indagar sobre el mundo, sobre la existencia, sobre nuestras formas de ser y de estar en el mundo o en los mundos históricos y sociales. En 2005 la UNESCO declaró o decidió que se dedicara un día al año a la filosofía, y este se conmemora oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. Según la UNESCO, los objetivos de este Día Mundial de la Filosofía son renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía, alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos, para responder mejor a los desafíos con los que se enfrenta hoy en día la humanidad, sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades los efectos de la mundialización o la incorporación a la modernidad, hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades para su acceso, subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras. Es una filosofía terrenal ligada a los problemas sociales, a los problemas mundiales, con capacidad reflexiva para darnos armas intelectuales para mirar e interpretar nuestros mundos y debatir sobre ellos para encontrar nuevas maneras de relación. Bueno, pero yo no soy ponente, soy moderadora, y como coordinadora de humanidades me da muchísimo gusto que nosotros podamos también desde la coordinación impulsar un encuentro como este, puesto que la coordinación de humanidades no sería tal sin la filosofía,
pero tampoco la UNAM, tampoco nuestro país y tampoco el mundo, el planeta Tierra y el mundo y los mundos en los que vivimos. En ese sentido, quiero hacer pues un elogio de esta filosofía que hoy nos van a mostrar nuestros colegas invitados, dos acreditadísimos investigadores de la filosofía, profesores de filosofía, y los voy a presentar para después darles la palabra. Aurelia Valero Pie, Aurelia Valero Pie, es licenciada en Filosofía por la Universidad París I, maestra en Filosofía por la Universidad París IV, en la Escuela Normal Superior, y doctora en Historia por el Colegio de México. Junto a diversos trabajos relativos a la teoría de la historia y a la historia intelectual, es autora del libro José Gaos en México, una biografía intelectual, 1938-1969, y editora de Filosofía y Vocación. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en las áreas de Filosofía en México e Historia Intelectual. Bienvenida, Aurelia, a este encuentro. Y Guillermo Hurtado Pérez es licenciado en Filosofía por la UNAM, Bachelor of Philosophy y Doctor of Philosophy por la Universidad de Oxford, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, de la cual fue también su director, y ha realizado investigación sobre todo en dos campos disciplinares, la filosofía y la historia intelectual. Es autor de México sin sentido, un precioso libro que se lee deliciosamente en una sentada, así lo leí yo, Dialéctica del naufragio y la revolución creadora, Antonio Caso y José Vasconcelos en la Revolución Mexicana. En marzo de 2009 fundó junto con Gabriel Vargas y José Alfredo Torres el Observatorio Filosófico de México. Es columnista del diario La Razón y director fundador de Segunda Época de la revista Dianoia. Y bueno, lo que hoy nos convoca es desde luego el Día Mundial de la Filosofía, pero sobre todo una pregunta crucial. ¿Cómo sería México sin filosofía? Le doy la palabra para que respondamos esta pregunta que es interesantísima, provocadora y provocativa. Y bueno, le doy la palabra a Aurelia Valero. Por favor, Aurelia. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación a participar en este conversatorio y tener la oportunidad de conmemorar, bueno, junto con la doctora Guadalupe Valencia, el doctor Guillermo Hurtado, el Día Mundial de la Filosofía. Debo reconocer que la pregunta que nos convoca el día de hoy, ¿cómo sería México sin filosofía?, pues tuvo por efecto hacerme reflexionar, o sea que en ese sentido creo que es un ejercicio muy exitoso. Y creo que una de las maneras en que puede interpretarse y abordarse la pregunta es como una invitación a emprender un ejercicio de historia especulativa o historia contrafactual, ¿no? La historia contrafactual consiste, es un ejercicio que hacemos constantemente, ¿no? Y que consiste en imaginar cómo se hubiera desarrollado cierta trayectoria, cierto conjunto de acontecimientos cuando eliminamos alguno de los factores, cuando lo cambiamos. ¿No? Normalmente son ejercicios que se plantean de la forma, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Ejemplos famosos son, ¿qué hubiera pasado si Napoleón no es derrotado en la batalla de Waterloo? ¿Qué hubiera pasado si los confederados triunfan en la guerra civil estadounidense? ¿Qué hubiera pasado si los alemanes vencen en la Segunda Guerra Mundial? O para el caso de México, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Santana sale victorioso en la batalla de San Jacinto, ¿no? Que fue fundamental en la guerra de Texas? ¿O qué hubiera pasado si la División del Norte vence a las tropas de Álvaro Obregón en la batalla de Celaya, ¿no? Entonces son situaciones imposibles,
pero que nos permiten, cuando se realizan de manera cuidadosa estos ejercicios, establecer el peso específico de un hecho en cuestión. Entonces, en este caso, se trataría de emprender un ejercicio análogo, aunque en relación con la filosofía en México, ¿no? Imaginando un escenario en el que estuviera ausente. Aquí la dificultad, me parece, es si realmente puede imaginarse un México en que la filosofía estuviera por completo ausente. Me parece que si entendemos la filosofía en su sentido más elemental, digamos, ¿no? Llevado a sus raíces, como esa capacidad de asombro que surge pues, cuando entramos en relación con el otro o cuando nos miramos a nosotros mismos con ojos de extrañeza, lo cual nos permite también distanciarnos y cuestionarnos. En ese caso, pues en realidad es imposible imaginar un México sin filosofía, puesto que significaría eliminar por completo ese deseo de descubrir, la capacidad de cuestionar, es decir, condiciones fundamentales del ser humano. Sin embargo, creo que es posible acotar la pregunta y preguntarnos, y ya no inquirir por la filosofía en general, sino más bien por los filósofos que han participado de manera activa en la vida pública de nuestro país. En ese sentido, sí podríamos preguntar a manera de esta historia especulativa, historia contrafactual, por ejemplo, ¿cómo sería la educación en México sin Gabino Barreda? ¿O cómo sería la UNAM y la Secretaría de Educación Pública sin un José Vasconcelos? ¿Cómo sería la historia del movimiento obrero sin un Vicente Lombardo Toledano? ¿Cómo sería el movimiento zapatista sin un Luis Villoro? No estoy sugiriendo, desde luego, que estos procesos, grupos e instituciones no existirían en ausencia de la participación de los destacados filósofos que acabo de mencionar, pero me parece que al menos plantearnos estos escenarios nos permite identificar su peso específico, ¿no? ¿Cuál fue el sello que ellos imprimieron en cada una de estas participaciones? Me parece, bueno, creo además que si miramos un poco hacia atrás, ¿no? Y recorremos la historia de México, veremos que algunos de estos escenarios no están tan alejados de la imaginación, en el sentido de que se pueden recordar o precisar algunos episodios en que efectivamente se intentó pues sacar del camino, no sé si suprimir por completo, pero al menos sí se silenció, se persiguió, se condenó al exilio, se encarceló a distintos pensadores y filósofos, ¿no? Yo justamente recordaba cuando estuve reflexionando en vistas a la conversación del día de hoy, en algunos casos, como el muy famoso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? A quien el obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, pretendió acallar con esa famosa carta a Sor Filotea, ¿no? Recuérdense que es el seudónimo que él eligió para publicar esa misiva, en la que reprochaba a Sor Juana el dedicar su talento o entregar su talento a tareas mundanas en lugar de consagrarse a la literatura devocional y actividades que él consideraba más propios de su sexo. La respuesta de Sor Juana, que es fantástica, con un sentido del humor, una agudeza, una inteligencia realmente extraordinarias, es uno de los alegatos más contundentes en favor de la razón y del papel de la mujer como sujeto de conocimiento. No se sabe bien a bien por qué Sor Juana dejó de escribir en sus últimos años. Se ha destacado un giro hacia una vida mucho más espiritual, completamente dedicada a las prácticas de la fe.
Pero en todo caso, al menos una de las conjeturas que se ha sugerido es que esa respuesta a Sor Filotea causó una gran conmoción en su época y que el escándalo quizás la incitó a ella misma alejarse de las discusiones más mundanas y justamente de el dedicarse a la escritura. Otro ejemplo que me gustaría recordar como parte de estos casos en que se ha perseguido a filósofos es el de Fray Servando Teresa de Mier, que fue un fraile dominico, y de hecho sobre él decía Alfonso Reyes que su vida había sido tan extraordinaria que con frecuencia parecía un personaje de ficción, ¿no? Es realmente increíble todo lo que él hizo, vivió, y bueno, y sus múltiples aventuras. Realmente parece una novela cuando uno lee su biografía. Y en su famoso sermón, que fue de un 12 de diciembre, Día de la Guadalupe, de 1794, Fray Servando asoció la figura de Santo Tomás con la de Quetzalcóatl, con lo cual sugería que el cristianismo ya se había implantado en el Nuevo Mundo tiempo antes de la llegada de Cortés. Esta idea, pues, le valió la excomunión y el primero de sus numerosísimos encarcelamientos, puesto que de ahí estuvo en San Juan de Ulúa, se le mandó a España y una tras otra vez logró escapar de ese confinamiento. Más cercano en el tiempo, también podríamos recordar la figura de Ricardo Flores Magón, a quien se condenó a prisión en numerosas ocasiones por las críticas que, pues, desde los diarios Regeneración y El Hijo del Aguizote, pues dirigió al régimen porfirista primero, después al régimen carrancista. Él era un anarquista y apoyó el movimiento obrero, provocando la antipatía, la animadversión, la hostilidad sobre todo de los gobiernos mexicano y estadounidense, en una de cuyas prisiones falleció, ¿no? Sin que se haya esclarecido por completo las causas de su muerte. Y bueno, y podría multiplicar los ejemplos, pero me parece que con los que acabo de mencionar pueden ya identificarse algunos elementos de la relación entre estos filósofos y sus respectivas sociedades. Ya fueran silenciados, perseguidos, encarcelados, pues en realidad cada uno cometió el atrevimiento de alzarse contra las convenciones vigentes. Se tratara, como en el caso de Sor Juana, de la división sexual del trabajo, o Fray Servando, ¿no? Los dogmas de la fe, los dogmas teológicos, o en el caso de Ricardo Flores Magón, los principios que sostienen y organizan a la sociedad. Y es allí donde me parece que pueden identificarse algunos de los rasgos distintivos de la filosofía, nuevamente en su sentido más elemental, aquello que es común a quienes practicamos esta disciplina independientemente de la corriente o vertiente concreta en que nos desarrollemos. Y me refiero a este gesto, al gesto de cuestionar las certezas no fundamentadas, de denunciar los simulacros de verdad, de desenmascarar las supercherías y con ello mostrar además que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Que el cambio es posible. Esto me parece que es lo principal que ofrece la filosofía como una manera de ser, de estar, ¿no? Como decía la doctora Valencia, en el mundo, y de pensar, desde luego. Entonces, apenas, digo, siendo estas sus características, pues no sorprende que en más de una ocasión se le haya considerado como un estorbo al poder, en particular aquel que se funda en la fuerza o en la inercia de la tradición, y que incluso también los propios conciudadanos puedan llegar
a considerarla molesta o incómoda. Y claro, la filosofía reta, cuestiona, nos obliga a salir de la comodidad de nuestras creencias, o al menos nos obliga a dar razón de ellas. Por ello es que la filosofía constituye un antídoto contra la ortodoxia, contra el dogmatismo, al igual que un motor de transformación que se rige por la razón y por una sincera búsqueda de verdad. Creo que, bueno, hablé de los perseguidos, como un argumento suplementario. Podría hablar también del caso inverso, es decir, cuando no solo no se persiguió a estos pensadores, sino que se les recibió en México, ¿no? Con lo cual, pues se dio pie a una inmensa apertura, un enriquecimiento de nuestras comunidades y de nuestras instituciones. Pienso particularmente en aquel grupo de filósofos perseguidos por un régimen autoritario, el franquismo, y que se obligó a salir hacia el exilio. En ese caso creo que es muy claro que aquello que perdió España lo ganó México, sobre todo en vista del inmenso legado que dejaron en el país. Y aquí otra vez la pregunta, ¿qué sería México sin filosofía? Podría acotarse a ese, ¿cómo sería México sin la presencia de aquellos filósofos republicanos españoles que llegaron y que contribuyeron a formar generaciones de estudiantes, a introducir corrientes del pensamiento, a la formación de instituciones que hasta el día de hoy informan la vida intelectual, académica y cultural del país, y a participar que participaron además de modo muy activo en distintas discusiones del día. Aquí creo que la mirada del exiliado, es decir, aquel que llega a tierras desconocidas, ¿no? Y lanza una mirada fresca, ¿no? También puede utilizarse como una metáfora de la propia filosofía, es decir, como ese desplazamiento que nos lleva a mirar con nuevos ojos aquello que damos por sentado, aquello que de tan familiar nos resulta ya invisible, ¿no? Y eso también lo hace la filosofía. Y bueno, y simplemente para cerrar, quisiera, bueno, recordar que es a partir de este tipo de reflexiones que surge, bueno, para empezar, se crea la UNESCO, ¿no? La UNESCO se funda al término de la Segunda Guerra Mundial, a la luz de las atrocidades que se habían perpetrado en años recientes y con el profundo deseo de evitar que situaciones así se repitieran en el futuro. En ese momento, la pregunta que lo guiaba era una pregunta muy kantiana, es decir, ¿cuáles son las condiciones necesarias para establecer la paz y la seguridad duradera en el mundo? Por eso es que la filosofía se convirtió en una aliada para una institución como la UNESCO y para aquellas instituciones internacionales comprometidas con esta búsqueda de una armonía, de un respeto, de una tolerancia entre los pueblos y las naciones. Creo que en gran medida estos desiderata siguen vigentes. De hecho, justamente como recordaba la doctora Valencia, cuando se declara hace algunos años el Día Mundial de la Filosofía, se menciona que digamos, bueno, se recuerda en qué sentido está vinculado directamente con los fundamentos, digamos, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, con la Constitución, de los Derechos Humanos, perdón, con la propia Constitución de la UNESCO, que promueve la búsqueda de una verdad objetiva. Y
y se busca buscar una especie de antídoto contra lo que ellos mismos llamaban el oscurantismo y el extremismo. Creo que en épocas de gran polaridad como las nuestras, la filosofía nos ofrece esas herramientas para no dejar el diálogo, no necesariamente para crear consenso, pero para nunca cortar la comunicación, para tener ese campo en común que nos permite entrar en comunicación, en contacto con el otro, y al mismo tiempo, un día como el que se recuerda hoy de la filosofía, es también una manera de recordar, o de traer a la mente que no debemos dar por sentado el que vamos a continuar los progresos del conocimiento, como por una especie de inercia, sino que mirar hacia atrás esta historia de la filosofía, es un llamado de atención hacia el hecho de que todos estos valores, estas conquistas que consideramos civilizatorias, deben defenderse cada día. Y es por eso que, una iniciativa como la que pues hoy tiene la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, me parece digno de gran alegría, ¿no? Lo celebro yo también y agradezco otra vez que se me permita pues participar y dar mi punto de vista. Al contrario, muchísimas gracias, Aurelia. Y en efecto, nos ofreciste un juego muy interesante, que es el juego del hubiera, si no hubiera sucedido, y se dice coloquialmente que el hubiera no existe porque no sucedió, y eso elimina todas las posibilidades que quedan que a veces en ciernes, en potencia, estas historias no hegemónicas, no victoriosas, pero que no dejaron por eso de existir, de estar allí y de pervivir y de reeditarse de muchas maneras en muchas épocas, y que nos tendría que llevar a preguntarnos si él hubiera, si existe, o los hubiera, las posibilidades de digamos, de desenvolvimientos, de desarrollos diferentes de la historia o de las historias, pudiese también tener su cierta eficacia simbólica y eficacia práctica. La doctora Teresa Rodríguez, directora interina del Instituto de Investigaciones Filosóficas, explica que la filosofía como amor a la sabiduría tiene raíz en el asombro, un asombro que nos lleva a considerar cuidadosamente lo que nos rodea y a cuestionar aquello que encontramos en el mundo, la naturaleza, la existencia, nuestro actuar. Este cuestionamiento y ejercicio del pensar, se constituye como una disciplina fundamental para la comprensión y autocomprensión de los seres humanos. Y en efecto, tú das cuenta de lo que sí es México con filosofía, das algunos ejemplos interesantísimos que nos muestran que no sabemos, así lo creo yo, cómo seríamos sin filosofía, pero sí sabemos que estaríamos escasos, estaríamos faltos, ayunos de algo importantísimo que es una manera de pensar y de actuar que lucha contra la indolencia del pensamiento, contra la pereza de la razón y siempre a favor del cuestionamiento, de la desnaturalización del mundo, de la crítica y, en último término, de saber que si las cosas fueron de una manera, también podrían haber sido de otra, y en ese sentido pueden ser de otra manera, y eso nos convoca a pensar que sí podemos, en cierto sentido, escribir la historia con nuestro accionar, pero tendrá cosas mucho más interesantes que decir que las que yo pueda
decir, no siendo filósofa, nuestro querido doctor Guillermo Hurtado. Entonces le doy la palabra para continuar esta pues muy sabrosa charla sobre que parte de esta pregunta, ¿cómo sería México sin filosofía? Por favor, doctor Guillermo Hurtado, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Valencia, por esta invitación, por la iniciativa de organizar este evento, el Día Mundial de la Filosofía. La celebración del Día Mundial de la Filosofía en México ha ido creciendo desde hace varios años, desde la primera vez que se organizó un evento de este tipo por la Asociación Filosófica de México, hace poco tiempo después de que se declarara el Día Mundial de la Filosofía por la UNESCO. Y yo quisiera retomar lo que mi discurso a partir de lo que dijo la doctora Aurelia Valero, ¿no? Es una interesante ponencia sobre el hubiera. Bueno, la pregunta, hay hubieras que son más cercanos que otros, y otros que son más lejanos, ¿no? Hay hubieras que quedaron así de ser verdaderos, ¿no? Y hay hubieras muy lejanos. Bueno, pues resulta que el hubiera de que México no tuviera filosofía hoy, estuvo así, de ser real, de ser posible hoy. Y esto es una historia que creo que merece la pena contarse y recontarse, porque nos habla de la fortaleza de la capacidad de organización de la comunidad filosófica mexicana. Y la historia es la siguiente. En 2008 se hizo una reforma al sistema de educación media superior en México por parte de la SEP. Fue una reforma que tomó varios años en concretarse. Estamos hablando del sexenio del presidente Felipe Calderón, ¿no? Y significó pues una serie de acuerdos con todas las autoridades educativas del país. La reforma se publicó en el Diario Oficial y fue donde la conocimos realmente los ciudadanos, ¿no? O sea, naturalmente, en un país como este, pues la opacidad, ¿no? de este tipo de cuestiones pues es muy grande, ¿no? La reforma de la educación media superior no se discutió en el Congreso, los ciudadanos no teníamos idea de cómo se estaba arreglando todo esto, y de repente un día nos damos cuenta, amanecemos con que la filosofía como disciplina había desaparecido del bachillerato, de la prepa, ¿no? Del CCH. Es decir, México amaneció ese día sin filosofía en la educación media superior. La carrera de filosofía seguía existiendo, por ejemplo, ¿no? No cerraron la Facultad de Filosofía y Letras, ni el Instituto de Investigaciones Filosóficas, no prohibieron la disciplina, pero imagínense ustedes el golpe que significaba que la filosofía como disciplina desapareciera por completo del mapa curricular de la educación media superior. Eso pasó en México estuvimos sin filosofía. Fue entonces que se creó el Observatorio Filosófico de México. El Observatorio Filosófico de México fue creado de manera espontánea, ¿no? Frente ante este hecho consumado, ¿no? Y pues congregó a gran parte de la comunidad filosófica mexicana que simplemente no aceptó este resultado. Entonces, el observatorio comenzó una campaña en contra de esta decisión de las autoridades educativas nacionales, ¿no? Que no solo, además, y esto es importante, no solo habían desaparecido la asignatura de filosofía, sino que el área de humanidades, imagínate, Guadalupe, había desaparecido por completo. O sea, se seguía enseñando, por ejemplo, historia e idioma, lengua en el bachillerato,
pero historia estaba en ciencias sociales, había un área de ciencias sociales, y lenguas se enseñaba en un área de comunicación. O sea, el concepto mismo de humanidades había sido borrado por completo del mapa curricular de la enseñanza en México. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo que hay es un movimiento con fuerzas muy poderosas a nivel mundial. No solo pasó en México pasó porque esto está pasando en el resto del mundo, que pretende eliminar la filosofía de la enseñanza media superior por considerarla una disciplina inútil. Hoy día en España, nuestros colegas españoles están dando una batalla terrible porque la asignatura de ética se quitó del bachillerato un poco después de lo que pasó en México, y no han logrado que se vuelva a incorporar. El escándalo en España, en el que pues, toda la comunidad filosófica española está enterada de esto, y también desde México pues, hemos tratado de apoyarles, por lo menos con gestos de solidaridad, es que el Congreso actual, ¿no?, en donde hay una mayoría del PSOE y de fuerzas supuestamente de izquierda, pues primero había apoyado un documento en el que él exigía al gobierno que regresara a la ética, y ahora se echaban para atrás, ¿no? Entonces, claro, respondieron a las fuerzas que están detrás de este movimiento mundial en contra de la filosofía. ¿Qué significa que la filosofía esté fuera de la escuela? Es algo gravísimo, porque significa que se abandona un modelo de educación como formación para sustituirlo por un modelo de educación como instrucción. El modelo educativo que se promueve, ¿no?, por las grandes fuerzas económicas, particularmente, por ejemplo, por la OECD, es un modelo que está fundado en la formación para el trabajo, en la formación de la industria. Es decir, lo que se busca es modelar jóvenes que puedan insertarse de manera sencilla, rápida y efectiva en el mercado mundial del trabajo. Por eso se usa el lenguaje de las competencias. El alumno debe tener ciertas competencias que le permitan embonarse adecuadamente, rápidamente, en los mecanismos del mundo contemporáneo, pero del mundo contemporáneo del trabajo, del mundo contemporáneo postindustrial. Por eso la importancia que se le da a aprender computación, a aprender inglés, ¿no? Y lo que se piensa es que estas disciplinas como filosofía, como la historia, como la literatura, como las humanidades en su conjunto, son innecesarias. Son como un lastre que hay que tirar del barco para que el barco flote y llegue a su destino deseado, que es eso, ¿no? Rechazar la eliminación de la filosofía es rechazar esta visión de la educación, esta visión mercantilista, filistea, materialista, capitalista en el peor sentido de la palabra, y recuperar la idea de la educación como formación del ser humano. Ya lo señalaba la doctora Aurelia Valero hace unos instantes cuando decía que la filosofía forma ciudadanos responsables, ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de pensar por su cuenta, ciudadanos capaces de estar en contra de una decisión, argumentar en contra, pero también estar a favor de una decisión y argumentar a favor, y sobre todo que sean capaces de ponerse de acuerdo por medio de la razón. No puede haber una democracia robusta si no tenemos ciudadanos formados en la filosofía. Es imposible. Quienes pretendan decir que se está caminando hacia una democracia genuina y al mismo tiempo estén quitando la filosofía, las humanidades, la literatura, la historia del currículum, son los mentirosos. Porque la filosofía es una enorme enseñanza
para la vida política. Pero no solo para la vida política, por supuesto, ¿no? Para la vida comunitaria, para la vida interpersonal y también, claro, para la vida personal, ¿no? Para la reflexión sobre la existencia propia. ¿Qué pasó entonces en 2009? Se funda el Observatorio Filosófico y logramos algo extraordinario, verdaderamente extraordinario, ¿no? Es algo que yo creo que ninguna historia de la filosofía en México, ninguna historia de la filosofía en el mundo puede dejar de tomar en cuenta. Logramos que el gobierno se echara para atrás, así es. Un grupo pequeño de filósofos logró que el gobierno mexicano se echara para atrás, se volvió a reunir las autoridades educativas, se modificó el acuerdo que estaba ya puesto en el diario oficial y logramos que la filosofía se volviera a enseñar. Pero no para allí la lucha del Observatorio Filosófico. Aunque la filosofía había logrado permanecer en los planes de estudio, seguía siendo una disciplina en peligro. Nosotros nos dábamos cuenta en el Observatorio Filosófico de México que la filosofía había ganado esa batalla, pero en cualquier momento, ¿no? En cualquier distracción, los intereses que estaban detrás de la desaparición de la filosofía en la educación media superior pública iban a volver a actuar. Entonces, a lo que se llegó, ¿no? Fue algo que en su momento parecía utópico, ¿no? Una cosa increíble, que la filosofía fuese un bien protegido a nivel constitucional. Me acuerdo que cuando yo hablé acerca de esto, incluso con varios colegas del instituto, algunos que se dedican a filosofía del derecho, pues algunos contuvieron la risa, me miraron así con extrañeza. Dijeron, ¿cómo crees, ¿no? que tú puedes poner en la Constitución de México que la filosofía se siga enseñando? Eso no está a nivel constitucional. Me decían, ustedes no saben nada de derecho constitucional, de técnica constitucional, ¿no? Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo. Porque miren ustedes, la filosofía es un bien, como ya hemos quedado. Es un bien que deben tener no solo unos cuantos mexicanos, ¿no? Sino todos los mexicanos. Es un bien al que deben tener acceso no solo los ricos, ¿no? Los que vienen de familias ilustres, ¿no? Los que van a colegios privados en donde sí se les enseña filosofía. No, la filosofía tiene que ser accesible a todos y cada uno de los mexicanos. Eso es lo que nosotros queríamos, porque nosotros pensábamos que es un bien que no puede estar restringido a unos cuantos. Ese es, a fin de cuentas, el gran ideal vasconcelista que está detrás de esta universidad y detrás de la formación de la Secretaría de Educación Pública. Recordemos que Vasconcelos mandó editar libros de Platón para que se distribuyeran de manera gratuita entre el pueblo. Llevaban al lomo de burro los volúmenes de Platón a los pueblos más lejanos. Eso es lo mismo que nosotros pensamos acerca de la filosofía. Entonces, ¿qué pasa? En esta legislatura, y en esta misma legislatura, se plantea una reforma del artículo 3º, ¿no? El Observatorio Filosófico de México, que ya llevaba muchos años pidiendo esto, logra presentar su argumento a los miembros de la Comisión de Educación de la actual legislatura, ¿no? Los convencemos, ¿no? Encontramos definitivamente gente que supo escuchar con mucha atención, con muchísima sensibilidad, y se logró lo imposible, que en el artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se declarara que es una obligación del Estado en la educación libre y gratuita y popular que otorga el Estado, que la filosofía sea una de las disciplinas que se enseñan en la educación pública. México es el único país del mundo en el que la filosofía está protegida a nivel constitucional, en que la filosofía, entendida como un bien público, está protegida a nivel constitucional. Esto ha sido un ejemplo para todo el mundo. La Asociación de
de filosofía a nivel mundial, ¿no? El Congreso de Filosofía a nivel mundial ha reconocido este gran logro de la comunidad filosófica y se ha puesto como ejemplo. En México logramos que un hubiera muy cercano, muy amenazante, dejara de ser una realidad y lo dejamos en un hubiera cada vez más lejano. El hecho de que la filosofía esté en la Constitución de México ha alejado ese hubiera de que no tuviéramos filosofía de una manera muy contundente, y yo creo que toda la comunidad filosófica mexicana debe sentirse muy orgullosa de este logro, que no hubiera sido posible, definitivamente, sin el apoyo de la universidad, sin el apoyo de la Coordinación de Humanidades y de todos y cada uno de los miembros de la colectividad de filosofía de esta universidad. Muchas gracias. Están viendo ustedes también en la pantalla, muchas felicitaciones, y hay un comentario que dice filosofar como modo de resistir, de Amarot, y nos pregunta Víctor Hugo Galicia si sería bueno, o tal vez en la Constitución así aparece, que la filosofía esté presente desde la educación básica. Dice, ahí tienen la pregunta en la pantalla. ¿Puedo contestar? Sí. Sí, por favor. Y de una vez, nada más, permítanme, nos pregunta Mar Flores, ¿y cómo es México con filosofía? Como la pregunta en el sentido contrario, que complementa la anterior, y me parece que sería una muy buena manera. Yo quisiera contestar la pregunta, la primera, ¿no? La de la filosofía en la infancia. Vamos a la filosofía. Decía Séneca que nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para estudiar filosofía. Entonces, creo que la manera correcta de entender el texto constitucional, y es como lo ha entendido el Observatorio Filosófico de México, es que la filosofía debe estar presente no solo en el bachillerato, debe estar presente a todo lo largo de la formación escolar, ¿no? Es decir, desde jardín de niños hasta el posgrado, ¿no? Hasta el doctorado. La filosofía tiene que estar presente en todos lados, ¿no? Si entendemos que es un bien que todo el mundo debe disponer. Entonces, en efecto, se ha estado dialogando con la Secretaría de Educación Pública para que se tenga un proyecto, que sería en este momento un proyecto piloto de filosofía para niños. La filosofía para niños tiene muchísimos años ya de haberse fundado, de practicarse, tiene técnicas, metodologías muy desarrolladas. En México hay una experiencia ya larga de filosofía para niños, entonces esa es nuestra siguiente meta. Pero si somos más ambiciosos, y de acuerdo también con las ideas de la UNESCO, que están expresadas en un libro fabuloso que se llama La filosofía como escuela para la libertad, que se los recomiendo, es una especie como de manifiesto de la UNESCO acerca de la filosofía como compañera de la vida. La filosofía tiene que ser accesible no solo dentro de los salones de clases, sino también fuera de ellos. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto ahora en la Ciudad de México, impulsado el gobierno de la Ciudad de México, a través de los llamados pilares, que son lo que antes se llamaban faros, que son estas casas de cultura, que están instaladas sobre todo en zonas más bien marginales, en donde lo que se busca es llevar filosofía ahí. Llevarla no en la forma de clases, sino de cafés filosóficos, de charlas, de conferencias. La filosofía tiene que acompañarnos a todo lo largo de la vida. No solo es algo que debemos estudiar en la juventud, tenemos que estudiarla en la madurez, tenemos que estudiarla en la vejez, ¿no? Entonces, toca al Estado en su labor educativa general, o sea, no solamente la educación escolar, sino también la educación posterior, ¿no? La educación continua, pues ofrecer también elementos para que la filosofía esté presente en todos esos lados. Hay ya
varios grupos y proyectos que se están echando a andar, pero es evidente que esto le tenemos que echar muchísimas más ganas. México necesita muchos más filósofos, tenemos un enorme déficit de filósofos, tendríamos que formar 10, 20 veces más los filósofos que estamos formando, ¿no? Tendríamos que de veras hacer un esfuerzo muy grande para que el número de egresados de filosofía se multiplicara, porque México necesita muchísimos más filósofos. Entonces, esto es algo que yo creo que hay que insistir, que se tienen que abrir más escuelas de filosofía, se deben aceptar más alumnos de filosofía en todas las escuelas, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para llevar la filosofía a todo el país, si de veras queremos ser una sociedad más armónica, una sociedad más democrática. No podía estar más de acuerdo con usted, doctor Hurtado. Cuente con el entusiasmo de esta coordinadora y de esta coordinación para esas tareas, porque en efecto necesitamos más filosofía, pero también necesitamos una sociedad que corrige, que quiera, que aprecie a los filósofos y a la filosofía, y es tarea nuestra también llevar, digamos, divulgar qué es lo que hace un filósofo y para qué sirve la filosofía, quitando este imaginario de que las cosas que sirven tienen fines meramente prácticos y utilitarios, y pudiendo transmitir la idea de que sirve mucho y para cosas importantísimas, pero tenemos que comenzar a hacer estos debates públicos de manera amplia y en todos los lugares, y cuenten conmigo para ello, desde luego. Y bueno, hay muchos comentarios, no los leo porque creo que todos los podemos ver en pantalla, así es. Y tal vez para ir tratando de cerrar y esta otra pregunta complementaria, ¿cómo es México con filosofía? Le doy la palabra a Aurelia y después se la puedo regresar con mucho gusto también al doctor Hurtado. Por favor, doctora Valero. Muchas gracias. Yo quisiera comentar primero sobre uno de los, un comentario que nos hicieron en pantalla sobre la filosofía como un modo de resistencia. Yo recuerdo una película que vi ya hace mucho tiempo que me impresionó mucho. Es una película de Bertolucci que se llama El conformista. Y esa película me llamó mucho la atención porque narra la historia de un personaje que, tiene problemas previos, etcétera, pero tiene una gran necesidad de pertenecer a grupos más amplios, de ser aceptado, y eso implica renunciar a su modo de pensar, a su capacidad de decidir sobre sí mismo, y se une a las fuerzas fascistas. Esa es la historia, y hasta cierto punto explica muy bien cómo se conforman este tipo de movimientos, las inercias que llevan a abandonar el uso de la propia capacidad de razonar y de decidir para someterse a los designios que ni siquiera alcanzamos a entender del todo. Justamente la filosofía otra vez sería un modo de resistir a este tipo de inercias o de tendencias, puesto que nos obliga a dar razón de nuestras acciones, de nuestras creencias, de nuestras percepciones. Y ese mismo gesto, pues, se convierte en un impedimento, digamos, para un actuar, pues, mucho más irracional. Y eso no significa que los filósofos siempre estén del lado correcto, ¿no?, de la justicia o de la historia, desde luego que no. Pero incluso en aquellos casos en donde un gobierno autoritario ha recurrido a los filósofos para justificar su forma de gobernar, es como es en parte la aceptación de que no se puede gobernar únicamente por la fuerza, ¿no?, que también se necesitan razones, ¿no?, para justificarse. Es una especie de... justamente se reconoce
que se necesita dar cuenta de nuestro propio actuar, incluso, insisto, en esos casos extremos. ¿Cómo es México con filosofía? Pues desde luego, es una pregunta muy amplia, pero que nos da pie a hablar sobre la pluralidad que hoy convive en el gremio filosófico. Me parece que hay, que no hay justamente una corriente, un conjunto de ideas que oriente al conjunto de los filósofos profesionales o practicantes, y que se esfuerzan desde sus distintos campos en participar en las problemáticas que ocupan que más nos preocupan el día de hoy, y que puede ser desde justamente puede ser cuestionamientos a las formas de globalización o la modernidad, a nuestra vida en tiempos de pandemia, a las formas de justicia, a una vida ética. Y eso nos da, no solo es una reflexión sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, en México actualmente, pero también una manera de incidir en ella. Es decir, no solo se responde lo que está sucediendo, sino que también se ofrecen posibles respuestas, soluciones para que cada quien puede hacer propias. Entonces, creo que un México con filosofía es, desde luego, un México más plural, un México más reflexivo y un México más crítico. Desde luego que sí. Doctor Hurtado, ¿usted qué piensa de cómo es México con filosofía? Ya nos dio una exposición magnífica de lo cerca que estuvimos de quedarnos sin filosofía, por lo menos en ese nivel. Porque la otra pregunta es, ¿realmente nos hubiéramos quedado? Sí, en un nivel importantísimo, pero la otra pregunta es, si hubiera triunfado ese nefasto proyecto, ¿qué hubiese seguido para México? Porque sin filósofos y sin filosofía del todo, tampoco podría haberse quedado. La lucha hubiera sido tal vez más ardua, pero estoy especulando y le doy la palabra. Sí, bueno, la filosofía hubiera sido una disciplina de élite, ¿no? Es decir, hay esta idea de que la filosofía no es para el vulgo, ¿no? La filosofía es solo para unos cuantos elegidos, ¿no? Mentes inspiradas, brillantes, iluminadas, ¿no? Que deben proteger ese conocimiento, como hacían los pitagóricos, ¿no? Encerrándolo, cuidándolo, ¿no? Yo estoy totalmente totalmente en contra de esa concepción de la filosofía, siempre lo he estado, ¿no? Es más, me parece que es una visión que, al fin de cuentas, traiciona muchos de los ideales de la filosofía. Entonces, pues sí, México se hubiera quedado seguramente con varias dependencias universitarias que se dedican a la filosofía, como el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Y bueno, pues a ese nivel quizá no se hubiera sentido nada, ¿no? O sea, el efecto hubiera sido insignificante, ¿no? Aunque tarde o temprano, pues, iría esa inundación, ¿no?, antifilosófica hubiera ido subiendo y hubiera llegado hasta los niveles más altos de profesionalismo y de especialización filosófica. Salud. Salud. Qué bueno que puedo estornudar sin ojos. Hay una pantalla que nos protege. Entonces, bueno, pues eso hubiera pasado, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dijo la doctora Valero sobre cómo es México con filosofía. Es un país en donde todavía podemos tener esperanza en la razón, ¿no? Podemos tener esperanza ¿no?, en que podamos ponernos de acuerdo, ¿no?, en que podamos vivir de acuerdo con la razón. El caso del COVID ha sido muy interesante, porque ha habido una discusión filosófica interesantísima en México en torno al COVID. Y todo tuvo que ver por una guía bioética que propusieron un grupo de especialistas, entre ellos algunos filósofos,
y que defendía una concepción ética, ¿no? Utilitarista del servicio que se debía dar a las personas que estaban en terapia intensiva. Y bueno, esta es una visión que no es compartida por todos los filósofos mexicanos. Como señaló Aurelia, hay una gran pluralidad, qué bueno. Y hubo un debate filosófico muy interesante, ¿no? Yo diría incluso que el debate filosófico más interesante en la filosofía mexicana, en todo lo que va del siglo XXI, es este debate sobre el COVID. Porque lo que estaba detrás de eso eran cuestiones acerca del valor de la vida humana, los criterios para la toma de decisiones éticas, ¿no? El valor del individuo y su relación con el beneficio colectivo, en fin, preguntas éticas tradicionales, muy, muy viejas. Ahora, en el caso de México, se plantearon con una enorme actualidad. O sea que sí, México tiene filosofía y gracias a eso también pudimos tener un debate tan interesante, tan rico. Solo quiero recordar una cosa. Esa propuesta de guía bioética, ¿no? No se hizo oficial para todos los hospitales, ¿no? O sea, por el debate filosófico que se hizo alrededor de esto, no se impuso esta guía para funcionar como un elemento de toma de decisiones en los hospitales públicos, ¿no? O sea que aquí vemos cómo la filosofía sí determinó quién vivía y quién no vivía, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? Porque, y ya con esto acabo, porque veo que estamos ya un poco pasados de tiempo, una de las cosas que decía la guía bioética es que si llegaban 2 pacientes a la sala de urgencias y solo había un solo respirador, la edad iba a ser determinante para ver a quién se le daba el respirador. Es decir, una persona de 40 años iba a tener preferencia sobre una persona de 70 años, ¿no? Es decir, este criterio de haberse utilizado en los hospitales hubiera decidido la vida y la muerte de varias personas. A ese nivel, dense cuenta de concreto, de humano es la discusión filosófica. Entonces, no se implantó ese modelo y bueno, ahora, si usted tiene, que nos está escuchando, 80 años, no va por esa razón a ser rechazado en un hospital público en la sala de urgencias. Díganme si no, la filosofía es importante y tiene que ver con nuestras vidas. Importantísima. Y es cierto, fue un debate interesantísimo, en donde la UNAM tuvo un papel protagónico también en el debate, en la discusión y al final en la resolución del famoso triaje de la guía médica. También en otro sentido, el COVID a nivel mundial generó muchas importantes reflexiones sobre la época que estamos viviendo, cómo hemos llegado a esto, porque allí donde para la biomedicina y para los virólogos comienza el problema, que es en un virus invisible, para nosotros es apenas la punta del iceberg, el síntoma de una sociedad que cuya lógica de existencia y cuya racionalidad instrumental debe ser revisada, y pues dio lugar a muy importantes debates, algunos tal vez adelantando interpretaciones muy pronto, pero eso es parte de la riqueza de una discusión colectiva. Lo importante es que el debate se echó a andar en todo el mundo y muchos filósofos divulgaron sus juicios sobre el COVID, su pensamiento de manera muy, muy expedita, mostrando que la filosofía siempre tiene algo que decir sobre cualquier tema, porque a diferencia de los especialistas, de nuestros colegas de las áreas de las ciencias de la materia y de las ciencias de la vida, como le gusta clasificarlas a don Pablo González Casanova,
pues la filosofía atañe a todas las ciencias, a todas las disciplinas y a todas las expresiones de la vida humana. Y yo quisiera, nos quedan 3 minutos, pues darles 1 minuto a cada uno para simplemente una conclusión o bien lo que ustedes elijan, pudiésemos avanzar en cómo resguardar, proteger, incrementar, potenciar, fortalecer nuestra filosofía en México. Muchas gracias. Le doy la palabra a Aurelia inmediatamente, en 1 minuto, por favor, para cerrar, inmediatamente después a Guillermo. Bueno, pues agradezco mucho, coincido. Quisiera retomar simplemente el hilo que nos dejó la doctora Valencia, mencionando que la situación en la que vivimos ha puesto nuevamente de manifiesto cómo la filosofía participa y es fundamental para todas las áreas de nuestra vida. Durante estos meses en que nos hemos visto privados de cosas, de situaciones, de maneras de convivencia que dábamos por sentadas, de repente la filosofía se convirtió en el principal instrumento para volver a replantear nuestras relaciones con el cuerpo, con el otro, el contacto físico, los espacios, si son seguros, si no son seguros, la desigualdad y sobre todo el mundo que queremos, ¿no? Finalmente se abrió nuevamente esa posibilidad para replantearnos los fundamentos mismos, tanto económicos como políticos, como culturales y sociales, de las maneras en que nos proyectamos para el presente y hacia el futuro. Y ahí es donde nuevamente la filosofía tiene mucho que decir. Gracias. Muchas gracias, doctora Aurelia Valero. Su conclusión en 1 minuto, por favor, doctor Hurtado. Ay, tu micrófono. Muchas gracias de nuevo a la Coordinación de Humanidades por este evento. Estamos realmente muy contentos, nos sentimos muy cobijados. La pandemia en un primer momento fue asunto de urgencia de médicos, de biólogos, pero con el paso de los días es evidente que también y sobre todo es asunto de humanistas y científicos sociales. La UNAM, la Coordinación de Humanidades, desde el principio, ¿no?, dejó esto muy claro, ¿no? Se han hecho muchos eventos en los que la voz de los humanistas universitarios se ha hecho oír, tiene que seguirlo siendo, ¿no? La filosofía es una de las grandes fortalezas de esta universidad, ¿no? Así lo pensó nuestro fundador, Justo Sierra, cuando dijo que esta universidad que se fundaba debía incluir a la filosofía, ¿no? Y yo creo que pues bueno, qué bueno que la pregunta del hubiera no la tenemos aquí en la UNAM, ¿no? La filosofía es constitutiva del espíritu universitario y yo lo que deseo es que esté cada vez más presente, ¿no? Quizá nos hemos recluido un poquito, ¿no? Nos hemos echado para atrás, ¿no? Pero yo estoy confiado de que la filosofía de la UNAM, ¿no?, particularmente a la institución a la que yo pertenezco, que es el Instituto de Cuestiones Filosóficas, tendrá que salir hacia adelante, tendrá que participar más, tendrá que estar más abierta, ¿no? No una filosofía de claustro, sino una filosofía que vea a la gente, que salga a las calles, que resuelva las preguntas que tienen las personas. Entonces, estoy muy optimista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo y les agradecemos mucho a quienes nos han seguido. Les invitamos a quedarse al próximo evento, Filosofía y Feminismo. Y bueno, yo quiero agradecer a todas las instituciones que hicieron posible, junto con esta Coordinación de Humanidades, que celebremos de esta buena manera el Día Mundial de la Filosofía. También quiero agradecer a Ángel Figueroa, director de Divulgación de las Humanidades, a Jonathan López, a Alejandro y a todos los que
no aparecen visiblemente, pero que han hecho posible esto, desde luego a Mariana Picciardini, han hecho posible que estemos aquí y que sigamos estando a lo largo de este día que no vamos a desaprovechar. Muchas gracias, un gran gusto escucharles, platicar con ustedes y seguiremos en comunicación. Lo mejor para ustedes y sigamos cuidándonos, por favor. Hasta luego. Hola, soy Eugenia León y te invito a sumarte a la campaña Humanidades Solidaria. Para mayor información está humanidades.unam.mx. Todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Humanidades Solidaria, una iniciativa de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.